a la participación en eventos académicos generalmente se presentan reportes de investigación o avances de investigación o en su momento documentos de análisis reflexivos con algunas narrativas con un sentido metodológico. Y generalmente se dirige, por ejemplo, este congreso dice participantes, docentes, investigadores, estudiantes de escuelas normales y profesionales de la educación interesados en compartir y actualizar sus conocimientos. Decirles que es un congreso nacional, entonces podemos encontrarnos la participación de otras escuelas normales en la sala donde se vayan a ubicar. Ahora, de acuerdo al tema que ustedes tienen, porque ya lo tienen en su trabajo, tienen que irlo ubicando en una línea temática. Por ejemplo, aquí tenemos una línea temática. La 1 es la formación de docentes frente a los retos desde la nueva escuela mexicana, en la nueva normalidad y los programas de estudio vigentes. Y aquí tiene ejes de análisis. Tendrán que leer en cuál de estas líneas temáticas puede entrar su trabajo y en qué eje de análisis. Por ejemplo, aquí dice 1.1, la Escuela Normal Mexicana, la nueva escuela mexicana, una historia por escribir en las escuelas normales. Políticas educativas actuales en la formación docente. Si no es ni una de estas, entonces yo tengo que ir buscando en cuál de estas pudiera entrar mi trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos modelos de formación, nuevas alternativas pedagógicas y didácticas para formación de docentes en la nueva normalidad. Y entonces tenemos propuestas de intervención para una nueva realidad, planeación e intervención. Por ejemplo, los del sexto semestre que ahorita van con su propuesta de intervención, inclusive pudieran hablar de esta temática. Modelos para la docencia remota, aprender en casa, principios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, si algunos están hablando en su documento de un proceso de aprendizaje, de alguna temática disciplinar, aquí pudiera entrar. Y entonces lo que tendrían que ver es, de acuerdo a su tema, sobre todo los del octavo semestre, que aquí están sus líneas de temáticas y aquí están los ejes de análisis, para que no se pierdan. De ahí empezamos a identificar o a centrarnos en qué temática, en qué línea y en qué eje de análisis voy a participar. Modalidades de participación, requisitos para la presentación de ponencias. Las ponencias pueden ser de autoría individual o coautoría hasta 3 integrantes. Los trabajos deben pertenecer a alguna de las líneas temáticas del Congreso, ser originales, relevantes y elaborados con rigor académico. Y entonces, bueno, ustedes ya tienen un avance. Si estoy refiriéndome a los del octavo semestre, ya tienen un avance con respecto a su trabajo de titulación, pero también los del sexto semestre, en el entendido que en el quinto elaboraron un proyecto de investigación, pues también tendrían ya elementos para hacer un trabajo con este rigor académico. Generalmente las ponencias llevan datos personales, que es prácticamente la primera página, que son título, nombre del autor, institución de procedencia, nivel de estudios, mencionar si es estudiante, profesor e investigador. Esto es importante porque también, dependiendo de quién elaboró la ponencia, pues va a haber el rigor de revisión y correo electrónico. Luego, características, pueden ser reportes parciales o finales de investigación, ¿sí? En este caso, yo creo que vamos sobre reportes parciales. Sistematización de la práctica docente. Por ejemplo, los del octavo semestre que están trabajando documentos reflexivos por la modalidad que es ensayo, pudieran entrar en esta parte de lo que es la sistematización de la práctica docente, que tendría que ver con un tipo de documento reflexivo, de análisis reflexivo. Tenemos propuestas de intervención educativa y los trabajos propuestos deberán ser inéditos. Las propuestas de intervención, pues es lo que van a desarrollar a lo mejor en una jornada de prácticas, una propuesta. Estructura.
la estructura de la ponencia. Aquí yo les iba a presentar que era una ponencia, sin embargo ahorita lo ajustamos. Generalmente cada convocatoria especifica sus elementos técnicos. Tenemos, por ejemplo, aquí que el título debe de tener 12 palabras, debe de estar articulada una línea temática, las que les comenté al inicio, debe de tener un resumen de 200 palabras. El resumen concreta, es una sinopsis del trabajo, o sea, todo el desarrollo de su trabajo lo concretan en un resumen de 200 palabras. Tenemos palabras clave, tenemos planteamiento del problema, tenemos el marco teórico, o sea, con quién se están fundamentando, tenemos una metodología, desarrollo, discusión, resultados y conclusiones. Y todo se va a tener con referencias en formato APA. El formato va a ser una extensión del documento mínimo 10, máximo 15 cuartillas. O sea, su trabajo que ustedes ya tienen en esta estructura de manera general, pueden resumirlo de 10 a 15 cuartillas, incluyendo las referencias bibliográficas, incluyendo el resumen, por ejemplo. Ajá. Tenemos que va a ser en tamaño carta, letrarial 12 puntos, interlineado 1.5, el cuerpo del texto en las referencias deberán apegarse a formato APA y la versión digital deberá enviarse a un archivo Word. Ahora, si les autorizan la presentación de la ponencia, después viene la presentación. Presentación de las ponencias se realizará en línea de manera sincrónica a través de plataforma Teams el día y la hora señalada en el programa general. De actividades, podrá apoyarse de una presentación en formato PowerPoint para presentar la ponencia. El tiempo de exposición será de 15 minutos, seguida de una sesión de preguntas y respuestas de 5 minutos. Entonces, créanme que cuando uno está exponiendo, el tiempo se va rapidísimo, no te alcanza, si no eres concreto en tu presentación, no te alcanza el tiempo. Y se los digo ya por experiencia. Y bueno, aquí tenemos la evaluación, va a ser el comité académico evaluará las ponencias según los siguientes criterios: rigor metodológico, originalidad, relevancia y aporte de estado del conocimiento. Las fechas para su recepción tenemos hasta el 15 de mayo para enviar el escrito. Esa es nuestra fecha límite. Ajá. Y tenemos la publicación de contribución aceptadas. El 20 de mayo les dirán si fue aceptada su ponencia o no fue aceptada. Ahora, eso es en cuanto a ponencias. Tenemos los requisitos para presentación de carteles. Y tenemos aquí, ¿qué implica un cartel? Un cartel lleva, ahorita a ver si les pongo un ejemplo, datos personales, adjuntar un archivo del cartel que contenga los siguientes datos: título del trabajo, nombre del autor, institución de procedencia, nivel de estudios, mencionar si es estudiante, profesor, investigador y el correo electrónico. Las características del cartel es que debe de ser original, con una secuencia definida y técnica libre en diferentes soportes. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos, a ver si los encuentro. El mensaje mantendrá una finalidad para tratar alguna de las líneas temáticas. Su estructura: título, línea temática, resumen, planteamiento del problema, marco teórico, metodológico, conclusiones y referencias. Si se dan cuenta, son los mismos apartados casi de la ponencia. La diferencia que aquí van a ir en un cartel y en la ponencia van a ir en un texto narrativo que entre 10 y 15 páginas. Ajá. El formato del cartel dice una breve explicación. Aquí les agregan que les piden que hagan una explicación del cartel en 3 cuartillas máximo, tamaño carta, letrarial 12 puntos, interlineado, referencias, y que debe de ser en versión de Word. Ajá. Si se autorizan su cartel, estos, en caso de ser seleccionados por el comité evaluador
Los creadores del trabajo deberán considerar el envío del cartel en formato imagen en medidas de 60 por 90 centímetros en formato vertical. La presentación se realizará en plataforma del Congreso Teams de manera virtual y sincrónica. Igual, son las mismas características de la ponencia. Tenemos hasta el 15 de mayo para enviar el cartel. Y aquí dice algunas consideraciones. Las ponencias y carteles que serán sometidos a revisión son aquellas contribuciones originales que no hayan sido presentadas ni publicadas en otros espacios. La colaboración deberá apegarse estrictamente a las líneas temáticas del Congreso y contribuir de manera constructiva al evento. Todas las ponencias serán sometidas a doble arbitraje. En caso de ser aceptadas, se incluirá en un libro digital con registro ISBN, siempre y cuando al menos uno de los autores se inscriba oficialmente. Si el trabajo es aceptado por el comité dictaminador, se enviará una notificación oficial por medio de correo electrónico a la persona que lo registró. Únicamente se entregará constancia como ponente a las personas que se inscriban al evento. Y bueno, aquí esto ya son otras características, ¿no? Y aquí vienen, pues ya, los eventos. Ahora, si me permiten dejar de compartir para presentarles ahora cómo se estructura o qué va en la ponencia. ¿Ya se dejó de compartir, muchachos? Ya. A ver, ahora déjenme ver si les comparto. A ver. Laura, si los chicos hacen su trabajo de 3, porque en ambas modalidades lo aceptan hasta máximo 3 personas, los 3 tendrán que inscribirse hasta que haya sido autorizado el trabajo y solamente uno es el que va a participar. Pueden participar los 3. ¿Sí? O sea, sí. Pero se inscriben hasta que les hayan dicho que fue aprobado o tienen que inscribirse todos los alumnos. No, hasta que les hayan dicho que les aprobaron la ponencia. Ajá. Okay. A ver, ¿ya se presentó? ¿Ya se presentó? Ya, maestra. Vamos a ver, les voy a explicar de manera pronta qué es la ponencia y qué lleva. Aquí vuelvo a decir, esto yo lo extraje de un documento del COMIE. Sin embargo, algunos aspectos técnicos se ajustan a las convocatorias o a cuestiones técnicas que nos menciona ahí la convocatoria. Y bueno, la ponencia es un texto académico, chicos. Dice, una ponencia es una comunicación propuesta sobre un tema concreto. Se diferencia de otros textos porque tiene como componente la oralidad al momento de difundirla. Es decir, yo hago una ponencia, la escribo, pero también la expongo. Socializo. Y se somete a discusión colectiva, es decir, al término de su presentación es seguida por una sesión de preguntas. La persona que presenta la ponencia se le llama ponente, encargado de sustentar el tiempo libre la propuesta, misma que puede construirse de manera individual o colectiva. Su propósito general es la divulgación del conocimiento para ponerlo en discusión ante el público. Su estructura puede variar de acuerdo a lo solicitado en cada evento académico, es lo que yo les decía. Ahorita ya fuimos leyendo la convocatoria y ustedes van a identificar algunas diferencias generales, pero que no distan de las características en sí. Su propósito comunicativo es argumentar y presentar diferentes géneros discursivos de tipo académico, como textos narrativos. Ustedes pueden inclusive hacer un texto narrativo porque los del octavo semestre están haciendo cuestiones de reflexión de su práctica. Entonces ahí puede entrar el texto narrativo, artículos de investigación, tesis o resultados de investigación. Su objetivo es exponer, explicar e informar el proceso de investigación haciendo énfasis en la metodología, los resultados, la discusión y conclusiones desde una perspectiva y pertinencia rigurosa. ¿Qué uso tiene la ponencia? Pues su principal uso es la difusión académica, es decir, difundir el conocimiento producto de una investigación empírica o teórica.
para ser presentada en diferentes entornos académicos como conferencias, congresos educativos, simposios, paneles, mesas redondas, seminarios, etc. Ahora nos vamos a ir a la estructura. Dice que la ponencia tiene 3 elementos clásicos: introducción, cuerpo central o desarrollo y conclusión. En cada apartado se incluye discusión o diálogo con el público, es decir, un argumento que bien puede ir fundamentado con algún autor. La estructura puede ser pequeñas variaciones, esto depende del aspecto técnico que se solicite en cada evento. Por ejemplo, aquí les pongo título: debe ser preciso, mantener la concordancia con el contenido del escrito. Es importante que el título no exceda de 14 palabras. En el caso de la convocatoria, me parece que les dijo que 12 palabras. Entonces, ahí hay un ajuste. Información de autor o autores. Se incluye el nombre de personas que participan en el escrito, se menciona en la primera página. Resumen analítico. Ahí en la convocatoria leímos, generalmente el resumen en casi todas las convocatorias son 250 palabras. Aquí en esta convocatoria nos dicen que nada más 200. ¿Y qué es el resumen? Es una versión abreviada de la ponencia. Debe ser breve, apropiado y comprensivo. En algunos eventos es el primer elemento que se envía para la aceptación de la ponencia. En él se enuncian los hallazgos preliminares como antecedentes, metodología, consecuencias y resultados, pero de manera muy breve. Debe tener en lo general 250 palabras y escrito en español e inglés. En este caso no nos piden el escrito en inglés. Hay algunas revistas o algunos eventos donde obligatoriamente debe de ir el resumen en estos 2 idiomas. En este caso no. Seguido del resumen van las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Las que más utilizan ustedes en todo su documento. Por ejemplo, si están haciendo la reflexión de la práctica de la enseñanza de la química, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles pueden ser mis palabras claves que yo utilicé? Enseñanza de la química, reflexión de la práctica, intervención pedagógica, qué sé yo, son las que están en torno a su trabajo. Dice, las palabras claves, estas identifican el objeto de estudio o temáticas desarrolladas en un documento. Mínimo son 3, máximo 5. Ahora, cuerpo del documento. Empezamos con la introducción. ¿Qué es la introducción? Hace ratito leíamos, en general son 3 partes: introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Qué es donde se carga más el documento? Si es un avance de investigación o un reporte de investigación, la mayor parte del documento se carga en el desarrollo y en las conclusiones, o sea, los resultados, y de manera concreta o sintética en la introducción. La introducción debe de ser, cuando mucho, unas 2, 3 cuartillas, porque están dando introducción al tema, qué método están utilizando, qué tipo de investigación hicieron, qué sé yo, porque lo más importante es, por ejemplo, quienes hicieron su reflexión, es todo lo que es el desarrollo para ver los resultados y terminar en sus conclusiones. Vamos a ver, introducción. Contiene el tema, el planteamiento del problema, o sea, la descripción general de un problema. Contiene el objeto de estudio, estrategia de investigación utilizada, mención de la literatura recolectada para abarcar el estudio del problema, el objetivo y la hipótesis. Eso es lo que contiene la introducción de manera concreta. Si gustan y nos da tiempo, porque ya también está tardecito, ahorita les presento un ejemplo. Acabo de enviar una ponencia a un evento. Si quieren, ahorita, si gustan las maestras, les enseño de manera concreta cómo metí la introducción, cómo va el desarrollo y las conclusiones. Tenemos el cuerpo y el desarrollo de la ponencia. Se expone de manera argumentada las nuevas categorías o formaciones teóricas, conceptuales o sus cuestiones de sus narrativas de reflexión de la práctica.
Los resultados de estudio pueden incluir tablas, gráficas, figuras. El número de estas no debe de sobrepasar a 2 páginas de presentación de resultados. Las tablas, Las citas bibliográficas que soportan las ideas al interior del cuerpo del escrito se harán entre paréntesis siguiendo la norma APA en su 6ª edición. Y finalmente tenemos las conclusiones, donde se presentan los hallazgos en relación con los objetivos propuestos. Todas las conclusiones se describen con base en el objetivo que yo planteé, en la pregunta que yo planteé, en la hipótesis que yo planteé. Brindan la posibilidad de ser demostrables y fundamentados los datos. Se puede incluir la relevancia científica y social del conocimiento generado y posiblemente denotar algunas hipótesis si están justificadas o las recomendaciones. Y finalmente se ponen referencias. Se incluyen al final del documento según APA en orden alfabético, con sangría francesa, referenciando únicamente a los autores citados al interior del texto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacerla? La planeación es fundamental para el éxito. Para asegurar la coherencia es necesario seleccionar la información de acuerdo al objetivo de la ponencia. Se debe tener claridad en el propósito y la audiencia a la que se dirige, así como el contexto donde se presente. Por tanto, es necesario revisar la convocatoria que emite las instrucciones específicas. Y abajo nada más son las habilidades. La ponencia permite trabajar las 4 habilidades del lenguaje, donde se ven implícitas la lectura y la escritura, que implica el uso del lenguaje oral y escrito. Entre las recomendaciones están usar fuentes de acuerdo al tema y contexto, seleccionar fuentes de acuerdo al objetivo, buscar citas. El autor debe de tener una posición para la argumentación de un tema y su fundamentación. Y bueno, lo demás de las referencias de usar Sotero o Mendeley, eso ya es algo más avanzado. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos, de la estructura de la ponencia? No sé si quieran que les muestre un ejemplo. Sí, por favor. ¿Sí? Yo lo que el público pida. Sí, profa, por favor. Espérenme tantito. Ahorita vas a... Cuartillas, sino que lo piden por número de palabras. A mí me pedían cumplir con 4,000 palabras. Entonces, son cuestiones técnicas que se van cuidando. Ahora, aquí, de manera concreta, yo resumo casi en estos 3 parrafitos mi resumen. Ajá. Y entonces aquí digo que el escrito, aquí pongo el confinamiento, doy una pequeña introducción del problema. El confinamiento sanitario por la pandemia generó un estado de multicrisis mundial, alteró diversas esferas de la vida de los sujetos, resaltó dificultades, y entonces estoy hablando de un problema. Y entonces, derivado de este problema, yo describo que este escrito describe resultados de la primera fase de la investigación titulada Las prácticas profesionales durante la educación a distancia. Digo el nombre de mi proyecto, pero algunos lo pueden obviar. Y digo cuál es el objetivo de manera concreta. Digo que es una investigación cualitativa de diseño transversal y alcance descriptivo. De manera concreta, yo resumo todo el proceso metodológico. Después, en el último párrafo, digo que se aplicó un cuestionario Google Forms con preguntas cerradas a una muestra estratificada de docentes. Con un método de análisis estadístico se describen resultados. Y digo algunos resultados, pero muy concretito. O sea, yo voy resumiendo en esas 200 palabras mi ponencia y utilizo mis palabras clave. ¿Qué palabras clave destacan? Educación a distancia, desempeño docente, prácticas pedagógicas, transformadoras y modelos de enseñanza. Para mí esas son mis palabras claves. Después presento la introducción. Ya de manera más extensa, hablo de cuál es el problema que estoy abordando.
Ustedes, por ejemplo, los del octavo semestre en el ensayo, quienes estén llevando ensayo, hablan de dónde localizan su problema, o por qué están atendiendo ese problema. Están hablando del surgimiento de un problema y están justificando, de hecho, a veces, por qué es importante atender ese tema. Y entonces en la introducción de manera concreta se habla de esta introducción. Yo, por ejemplo, aquí pongo: el surgimiento global de la pandemia por la COVID trastocó la vida de los sujetos, generando un estado de multicrisis. Si se dan cuenta, es una pequeña frase que recuperé para el resumen. En las diferentes dimensiones de la vida social. En México, el campo educativo no fue la excepción. Ante la emergencia se tomó una medida de atención sanitaria para el cuidado de la salud, el confinamiento de estudiantes, docentes y personal adscrito a instituciones de todos sus niveles educativos. El fenómeno educativo inició el 23 de marzo de 2020. La situación alteró la normalidad de la educabilidad en los centros escolares. Y entonces yo estoy planteando mi problema. Hasta aquí sigo planteando mi problema, pero estoy diciendo que nuestras autoridades aplicaron el programa de Aprende en Casa 2, y aquí pongo ya, vean, generalmente usé 2 hojas, hoja y media para plantear en la introducción. Después de que doy la introducción, yo planteo un problema. Por ejemplo, aquí, no sé si se subraya, porque ¿sí ven la selección? ¿No? Sí, maestra. Lo que yo selecciono, sí, maestra. Por ejemplo, Sí. después de que yo describo todo mi problema, no se las quiero leer porque nos tardaríamos mucho más. Entonces yo empiezo a decir: para esquematizar los elementos de la primera etapa de investigación, se presenta como avance de investigación. Este documento toma como objeto de estudio el desempeño de docentes titulares de educación primaria, con la intención de exponer los retos y áreas de oportunidad que enfrentan o pudieran también enfrentar los futuros docentes durante la educación a distancia, considerando elementos como las condiciones reales del contexto escolar, habilidades y capacidades del docente titular en el uso y manejo de tecnología y el proceso didáctico desarrollado. Yo desde aquí ya estoy detonando mis variables de análisis. Por tanto, con base a Hernández Sampieri, se cuestiona, y hago mi planteamiento, mi pregunta de investigación: ¿qué desafíos se enfrentan los docentes en formación durante la educación a distancia? Y entonces, se resumió mi introducción en plantear el problema y en plantear la pregunta de investigación. Posteriormente viene el desarrollo. ¿Qué hago en el desarrollo? Recupero el fundamento teórico. Por eso digo aquí, el estudio recupera el fundamento teórico de los siguientes términos: desempeño profesional, competencia profesional, práctica pedagógica y educación a distancia. Y de manera concreta, porque no, el gran problema de ustedes es de que, voy a identificar el término de desempeño profesional, y me voy con 80 autores y hago copy-paste, ¿no? No, yo tengo que leer, pero voy a decir, a ver, a mí me gusta porque se articula a lo que yo quiero hacer en mi trabajo. Y entonces, por ejemplo, yo nada más traigo como a 3 autores para definir, a 2, lo que es el desempeño. Luego defino lo que es la práctica educativa, y después ya, finalmente, esto es mi marco teórico. Después hablo de lo metodológico. Aquí digo, la investigación de corte cuantitativo, diseño transversal con alcance descriptivo, expone datos derivados de la aplicación de un cuestionario Google Forms, con diseño de preguntas cerradas. La interpretación se realizó mediante el método de estadística descriptiva para resumir la información en términos de distribución de frecuencias. Les estoy leyendo una investigación, por supuesto ustedes no lo tienen así. Ustedes, su proceso metodológico, ¿qué pueden hacer? El análisis de los resultados de mi práctica docente, los fundamento en el ciclo reflexivo de Smith
que consiste en estos pasos. Y entonces yo estoy hablando de mi proceso metodológico. Es un texto analítico, descriptivo de mi práctica, por ejemplo. Argumentativo. Entonces ya están hablando. Yo aquí les estoy poniendo un ejemplo porque esta primera etapa que hice, es cuantitativa y entonces tienes que poner hasta el tipo de análisis que hiciste, pero ustedes su proceso metodológico, para los del octavo de biología, se fundamenta en describir que analizaron una cuestión disciplinar, su intervención pedagógica fue reflexionada a partir de la propuesta de Smith, la fundamentan y explican en qué consiste ese proceso. No sé si me dé a entender. Los que tienen informe de prácticas de primaria, pues es algo muy parecido. Es algo muy parecido donde ustedes están fundamentando en la investigación-acción. Después vienen los resultados. Yo pongo tablas, muchachos. Yo esquematicé, como es una información, una investigación cuantitativa, yo pongo tablas para hacer un análisis inferencial en porcentajes y describo cada tabla, cada resultado la describo. Ustedes pueden describir, por ejemplo, sus etapas de su reflexión de la práctica, o si es de investigación-acción, su plan de acción, qué sé yo. Pongo tablas y cierro con las conclusiones. Vean que las mayores páginas, o la cantidad de cuartillas con más gruesos se inclinan al desarrollo y a las conclusiones. Aquí está ya, nada más usé estas referencias bibliográficas. Casi todo fue argumentación. Entonces, eso sería más o menos un esquema de una ponencia. Hay ponencias mucho más sencillas, ¿no? Esta sí estuvo un poquito más complicada porque la envié a una convocatoria fuerte. Ahora, déjenme descargar los del cartel para que tengan una idea. Creo que a Roxana le compartí los carteles. Mientras descargas, déjame comentarte, Laura, que los chicos de biología me parece que tienen una gran ventaja en el avance del documento que llevamos. Si bien es cierto, no he terminado con todas las revisiones, pero de su trabajo docente, creo que sería más fácil para ellos por cómo lo estamos llevando, porque esto que tú estás mencionando de los diferentes marcos, del análisis, de la práctica, está el apartado donde específico, donde hacemos el análisis ya referenciado metodológicamente. Entonces ellos ya ahorita que tú estás, deben de ubicarlo, creo yo. No me quiero cortar las venas antes yo, ¿verdad? Creo que ellos han entendido esta parte de cómo se está llevando y me parece que sería más fácil para ellos. Sí, o sea, nada más es correcto lo que dices. O sea, su documento, que casi los del octavo semestre ya lo tienen, es hacer un abstract en 10 cuartillas, 11, 12 cuartillas, y de manera muy concreta escribir, por ejemplo, si los del primaria están haciendo tesis, por ejemplo, en metodología, pues decir es una investigación cualitativa, o el informe de prácticas es un texto narrativo, argumentativo, de análisis reflexivo, con fundamento en la investigación-acción que consiste en estos pasos. Y con eso, ya en su ponencia están describiendo la parte metodológica. En la introducción es su planteamiento de problema, o sea, ¿dónde surge por qué atienden ese problema o ese tema con el cual se están titulando, ¿no? O se van a titular, de dónde se deriva, por qué es importante atenderlo y generan el planteamiento del problema. Nada más es que encuentren la estructura de qué va en cada partecita. Entiendan su trabajo, que conozcan su trabajo, porque en la introducción me parece que ambas licenciaturas, independientemente de la modalidad que tienen, en la introducción debe estar claramente esto que tú estás comentando, ¿no? Hablar un poquito de
esta nueva dinámica de trabajo en la que ellos están desarrollando ahora sí su trabajo docente. ¿Me permiten tantitito? Un minutito. Sí. Se me salió mi muchacho, no sé dónde se fue. Chicos, yo les comento que sí es importante para primaria y para secundaria, efectivamente, solamente tendrían ustedes que, por ejemplo, les comparto con primaria. Yo tengo pensado con los muchachos hacer un planteamiento. Por ejemplo, si alguien va a trabajar Classroom, entonces tienen que describir en la presentación qué es Classroom, por qué están trabajando Classroom, cómo lo están trabajando, derivado de qué, derivado de los acuerdos que tuvieron en los consejos técnicos. Retomen todo lo de los acuerdos que tuvieron con sus tutores, esto es importante que también lo mencionen, independientemente, tanto una licenciatura como otra lleva un marco teórico, un marco metodológico y un marco conceptual, con diferentes nombres, pero también lo llevan. Solamente es que conozcan bien su trabajo y recuperen esa información. Perdón, ya no sé si se les está presentando el cartel. Ya. Ok. Sí, maestra. Este es un cartel. Y si ustedes lo ven... ¿Lo puedes ampliar un poquito, Lau? Eso voy. Es lo mismo, pero en forma de cartel y mucho más resumido, por supuesto. Déjenme bajarle porque ahora ya no se ve tanto. Uy. Por ejemplo, está su título. Plantean el objetivo, ponen una imagen, por supuesto que sea alusiva al tema que están trabajando. En este caso, esta es una ponencia, creo, de enfermería. Prevalencia, dice, del sobrepeso y obesidad en los niños en etapas de escolar que acuden al Hospital General de Tampico, doctor Canseco. Ese es el título. Y entonces ponen una foto alusiva, el objetivo general, vean una pequeña introducción de lo que refiere su tema, ponen la metodología, algunos resultados los representan aquí con sus prácticas, inclusive ustedes pueden representar, si están haciendo análisis reflexivo de la enseñanza de la química en algún tema, a lo mejor lo pueden representar con una foto, alusiva a su tema disciplinar, o bien de primaria, si están usando la lectura, la comprensión lectora, o qué sé yo, pueden poner algo muy concreto aquí de sus resultados. Vean, los resultados se resumen en un cuadrito y el esquema. Este es un cartel. Ahorita déjenme compartirles otro. Está sencillo el cartel, nada más que cumpla con las características. A ver. Este es otro. ¿Ya lo vieron? ¿Ya se ve? Ya. Este es otro. Igual, ponen el título. Algunos ponen más imágenes, ponen los antecedentes, el universo, el objetivo, el método, los resultados muy concretos y las referencias. Entonces, si se dan cuenta, es la misma estructura o los mismos elementos, pero todavía aún más sintéticos, más concretos para que puedan visualizarse. A ver, déjenme ver este ya se los enseñé. Tenemos un tercer cartel. ¿El cartel también se cuestiona el término de la presentación? Me parece que sí, pero es que depende de la... No sé cómo lo estén abordando aquí. Ay, no me deja presentar. No sé cómo lo estén abordando aquí. No. Porque en algunos eventos presenciales, los carteles se ubican en una explanada
Ajá. Y ahí los explican, pero nada más los explican y no a quien se va parando o va observando. No es así como que una sala, eso es en un evento presencial. Ahorita que es un evento virtual, pues sí hay una sala donde hay gente y a lo mejor se puede cuestionar, pero no creo que implique mucho. Les digo que es muy sintético, muy concreto. No me quiere dejar presentar el último cartel, pero más o menos en esa dinámica están, muchachos, los carteles más sintéticos todavía que la ponencia, pero que pueden poner ahí, pues imágenes, pueden hacerlos más ilustrativos y mucho más concretito. ¿Alguna duda? Yo quiero comentar que algunos chicos, y se los estaba diciendo a mis alumnos ayer y hoy, que hay algunos alumnos que escriben muy padre y valdría la pena que pudieran hacer su ponencia. Y no se crean que aunque el cartel se ve más sencillo, pero yo creo que el hecho de estar eliminando información a veces es más complejo. Sí, porque en un cartel la información tiene que ser muy precisa, muy puntual, muy exacta. Y a diferencia de la ponencia, te puedes extender más porque es argumentativo, narrativo, ¿sí? Entonces, pues tiene sus dos lados, ¿no? A mí me parece muy oportuno. Digo, al final de cuentas, si los muchachos, pues si ellos van a pagar su inscripción, ellos tendrían la decisión de decir, maestra, yo quiero cartel, y si todo mi grupo tiene cartel, yo lo tendré que aceptar. Aunque a mí me gustaría que algunos retomaran una ponencia, porque escriben muy bonito y vale la pena. Pero si todos deciden que cartel, y si deciden que sea por 3, o alguien va a decir, no, yo quiero un cartel, hacer mi cartel yo solo, bueno, pues también sería válido, ¿no? Esa parte creo que nosotros como asesores la tendríamos, bueno, al menos yo creo que sí la tendría que respetar para con mis alumnos. Sí, finalmente es asegurar la participación de ellos y nada más no olvidar que de acuerdo a la convocatoria les piden 3 cuartillas resumidas en el cartel. Ajá. Pues sería lo que les pudiera yo compartir, Iris, a los chicos para que sepan más o menos. Si gustan, les comparto el documento donde defino qué va en cada apartado de la ponencia. Sí, por favor, si nos haces. Se los mando a la maestra Iris y ella que me haga favor de compartírselos a todos los demás. Creo que no entraron los de química, ¿verdad? ¿Qué crees? Por nombre no. Ayer identifico a Eduardo, a Quetzali, a Carmen. Pero ellos son de primaria. Ajá, o sea, es lo que te digo, a ellos los identifico porque ayer yo trabajé con ellos en la noche, pero de los otros, solamente Carmen, que me dijo que era de sexto, pregunté, Elba no maestra, sé. yo también soy de química. Sí hay algunas de química, está la maestra Eri. Bueno, pues, si quieren, yo les mando... Pero también les puedo compartir lo que tú me pases. Ajá, y bueno, váyanse dando por días. A lo mejor ahorita hago la introducción, una hipnosis, es su planteamiento, de dónde se origina, por qué justificarlo, hacer su pregunta detonadora. En los proyectos de investigación de los chicos de química, pues tienen ya más o menos también elementos para que lo ajusten, y en el ¿cómo se llama? En el Congreso lo presenten así, como un avance de investigación que iniciaron en el 5º semestre. Entonces, pues, yo creo que hasta aquí quedaría mi participación, muchachos, con ustedes. Espero que les haya servido un poquito la orientación. Disculpen la tardanza, venía del ICEMIN también, y luego con tanta interrupción, pues más. Entonces, no sé si tengan los chicos alguna duda. Muchachos. No, profe, quedó claro.